serán como los ángeles. Aleluya. Nunca vendrá en su mente que tuvieran un cuerpo humano. Pero qué dolor que en el infierno siempre la persona se va a acordar las veces que tuvo oportunidad de aceptar a Cristo. Se va a acordar las veces que Dios permitió llegar a una iglesia. Se va a acordar las veces que le predicaron a Jesucristo. Las veces que hizo sufrir a su mamá, a su papá. Las veces que hizo manifiestos, hermano. Y las veces que tuvo problemas. Amén. Que tenía problemas con todo el mundo. Eso va a ser la tortura terrible. Y fuera de eso, el dolor y el fuego que no se apaga, ni el gusano muere. Entonces el Señor Jesucristo trajo 4 requisitos que es inminente. Al Señor le interesa que tú hablas más en lengua que nadie, aunque las lenguas son para la iglesia. Si tú tienes que brincar como un corderito, eso es para la iglesia, pero al Señor no le interesa tanto eso. Sabe lo que vive. En una ocasión, viendo la historia, había una madre y estaba su esposo. Este hombre era bien malo, bien ogro. A la larga, todos los hijos se fueron de la casa. Y se quedó la hija. Se quedó la hija y la madre, que está imposibilitada, estar en cama. No podía hacer las cosas todo del hogar. Entonces, la madre decía, mira, ya tú tienes 22 años. Ve que es tu vida. Porque tu papá es malo. Tu papá no agradece. Tus hermanos se fueron, llenos de raíces. Uno por poco lo mata a él, porque nunca le mostró amor. Y yo veo cómo tu papá te trata. Te dice perla. Te dice que te vayas por ahí a vender tu cuerpo. Y dice, pero mami, ¿cómo yo voy a dejarte? Tú eres mi mamá. Tú me soportaste 9 meses en el vientre. Tú me cargaste todos los antojos que a ti te daba. Tú también los compartías, porque esos antojos eran cuando yo estaba dentro de tu vientre. Tú has sido muy buena conmigo. Mi papá te ha dado a ti bofetadas. Te ha dado malo. Mi papá te ha dicho cuánta basura hay. Y eso me duele. Ha creado en mí amargura. Y yo digo, ¿dónde está Dios? Porque tú no eras una mala madre. Tú siempre nos tapaste. Tú siempre, amén, recibías el menosprecio y los insultos de mi padre. Por protegernos nosotros. Mis hermanos se fueron. Pero yo no me voy a ir. Y en un momento dado, la muchacha se enamoró. Y él dijo, yo quiero que tú vayas a mi casa para que conozcas a mi mamá. No le monté al papá porque le daba vergüenza. Y le dijo a la mamá, yo te invité para aquí un amigo muy respetuoso. Ese muchacho va a la iglesia. Y me está invitando para la iglesia. Pero mami, que yo no te quiero dejar sola. Porque cuando yo te dejo sola, yo voy con mi papá, te maltrata, tú no sirves para nada. Te empiezas a ver de mujeres. Que si me quedo con aquella, con la otra. Y eso tú lo sufres. Tú no puedes ya ni cocinar. Y por eso yo no voy a la iglesia con este muchacho que es muy cristiano. Y ella dice, pues caído. Lo llevó. Hizo una cena, una comida. Pero hermano, ahora llegó el papá en esos momentos. Y dice la hija, por fin no te va a quedar jamona. Por fin te has conseguido un novio. Tú te quieres ir y dejar a tu madre como los demás hermanos. Que ni preguntan por mí. Aleluya. Y ahora tú quieres te enamorarte para irte. Porque tú a mí me odias, yo te doy los ojos. Y antes ese muchacho. Y ese muchacho dijo, con permiso, yo lo estoy conociendo a usted. Pero usted necesita a Cristo. Y una cosa más, esta hija la quiere a usted como quiera su madre. Porque con usted en este momento entrado, sin conocerme, ella se siente tan mal.
aleluya, tan mal y tan humillada en la forma que usted entra, perdone que estoy en su casa. ¿Qué pasó? Le digo, yo no quiero ser más estorbo, yo me voy y yo presentaré este hogar en oración. Y dijo, no te apures, tú sigues siendo mi amiga y te pondré en oración, porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y va a salvar a tu papá. Y va a salvar a tu mamá si usted quiere ser salvo. La mamá se quedó triste. Aleluya. Y la mamá le dijo, yo quiero una cosa. Yo quiero aceptar a Jesucristo. No quiero aceptar como mi salvador personal. El muchacho se conoció por ella. Y el Dios no está en mi religión y se fue para el cuerpo del esposo. Ahora me falta a mí. Ahora va a ser más terrible porque está cambiando de religión. Ahora se quiere convertir a Jesucristo. Y se convierte en Jesucristo la madre. Santo el Señor. Cuando la madre se convierte en Jesucristo, la madre dice, Señor, en una noche llorando,